En medio de la creciente tensión en Eurasia, el mandatario ruso vuelve a soltar fuertes críticas hacia los mandatarios de la Unión Europea, a quienes critica por haber trasladado la independencia de sus países y el bienestar de su población por el dinero y los privilegios que reciben y que los mantiene arrodillados ante el gobierno de Washington. A todo esto, los gobiernos aliados, supeditados a Washington, con su estrategia de generar distracciones para ocultar el caos político y social en Washington y la Unión Europea, continúan difundiendo sus amañadas narrativas a través de sus canales de desinformación, desde los cuales han tachado a Moscú de negligente en el espacio aéreo internacional y de amenaza por la suspensión del acuerdo de New START de 2010. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Con la paulatina escalada del conflicto bélico en Ucrania, parece que también las críticas y señalamientos van aumentando el tono. Para la muestra, recientemente el presidente de Rusia se pronunció drásticamente sobre los gobiernos de la Unión Europea, afirmando que cuanto más les pagan, más se arrodillan ante Washington. Fue en el marco de una entrevista para la cadena de televisión Rossiya 1 que el mandatario ruso lanzó potentes dardos a sus homólogos europeos, casi señalando directamente a las autoridades alemanas por haber regalado la independencia del país subordinándose a los intereses de Estados Unidos. Y es que, de acuerdo con el jefe del Kremlin, los europeos habrían perdido el gen de la independencia, la soberanía y el interés nacional. En un extraño comportamiento, casi parecido al síndrome de Estocolmo, el oso afirmó que cuanto más se les golpea, más se arrodillan y hasta sonríen. Al gobierno que más criticó fue al de Alemania, teniendo en cuenta que el país donará los anunciados tanques Leopard al ejército de Kiev. Conforme con esto, el político ruso advirtió que las relaciones de Berlín con Estados Unidos se basan simplemente en una dependencia humillante. En ese contexto, el mandatario recordó que serían los mismos políticos europeos quienes han dicho pública y repetidamente que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no habría vuelto a ser un Estado soberano en el pleno sentido de la palabra. En ese sentido, el mandatario ruso apuntó respecto de los actuales mandatarios europeos que se ha perdido el instinto del interés nacional y que lamentablemente así es la generación de gobernantes de hoy. Así pues, las declaraciones del oso surgen poco después que una aeronave de la Fuerza Aérea de Rusia se colapsara con una aeronave no tripulada estadounidense sobre las aguas internacionales en el Mar Negro. El evento ya ha sido denunciado por la Fuerza Armada estadounidense, que tiene su propia versión y especula sobre las causas, atreviéndose a catalogar el choque como una maniobra poco competente por parte de dos aviones rusos. Según algunos expertos, es posible que Estados Unidos quiera aprovechar la peculiar colisión para intentar, sin que alguien distinto a su reducido grupo de aliados le crea, descargar las irregularidades de su fuerza aérea poco responsable en las fuerzas rusas para seguir operando a su amaño e interés en el espacio aéreo internacional. Así, teniendo en cuenta el momento particularmente complicado por la escalada de tensiones en torno a Ucrania, Washington podría estar planeando algún patrón de acciones aéreas peligrosas para impulsar una escalada y responsabilizar a los pilotos rusos. No obstante, para nadie es nuevo que luego de los atentados al Nord Stream, la credibilidad del gobierno angloparlante siguió quedando en entredicho porque probablemente le siga saliendo el tiro por la culata al tío Sam al revelarse algunos intentos de sabotear la seguridad aérea con la finalidad de achacarle los peligros a Moscú. Como es sabido, no es raro que Estados Unidos intercepte cuanta aeronave se atraviesa por los espacios de su interés y que transita a sus anchas por casi cualquier cielo. Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, anunció que el presidente Joe Biden, al enterarse de lo ocurrido, apuntó la responsabilidad sobre Rusia.
Llegados a este punto, no hay que pasar por alto que pocos días después del primer aniversario del inicio del conflicto bélico euroasiático, se habrían avivado las tensiones. De ahí que hace pocos días las autoridades rusas confirmaran que lograron repeler una ofensiva con drones de las fuerzas ucranianas en la península de Crimea, adherida a Rusia en 2014. Fue bajo hostiles circunstancias, previendo ofensivas que pudieran tomar al Kremlin desprevenido, que el oso anunció una suspensión en el Tratado de Desarme, el New START, y advirtió a que no se quedaría impávido viendo cómo Estados Unidos ejecutaba nuevas pruebas primero. En ese sentido, el mandatario ruso alertó a las autoridades de su país para que permanecieran atentas por si era necesario hacer ensayos con los innombrables artefactos en caso de que Washington diera el primer paso, a la vez que advirtió que nadie debía alimentarse de ilusiones dado que la paridad estratégica podría verse alterada. A todo esto, vale resaltar que el acuerdo de desarme New START fue firmado en 2010 y constituye el último pacto bilateral de esa categoría que vincula a ambas potencias y que fue prorrogado por última vez en febrero de 2021 por los mandatarios de ambos países. En el marco de lo anterior, el representante adjunto de Rusia en la ONU, Dmitry Polyansky, aseguró que Rusia no tenía la intención de utilizar los artefactos innombrables en Ucrania, reiterando que su doctrina específica es que solo pueden ser usadas en caso de que exista una amenaza para la existencia de Rusia. Conforme a lo anterior, el vocero señaló en una entrevista con el portal Maverick News, recogida por TASS, que Rusia tiene una doctrina frente al álgido tema, a la vez que aseguró que no serían los primeros en usar las letales armas artefactos. No obstante, dejó claro que la decisión dependía del grado de participación de la impopular OTAN en la contienda y de la escalada de amenaza que ello supondrá para Moscú. De acuerdo con esto, el representante ruso ante la ONU hizo énfasis en que el Kremlin no planea usar artefactos atómicos en la situación en torno a Ucrania, pues, desde un punto de vista militar, no tiene sentido. Lo dicho significa, conforme a las declaraciones del viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, que la decisión de suspender el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START, no se revisará hasta que Estados Unidos cambie su comportamiento en Ucrania, es decir, deje de entrometerse, financiar e impulsar la contienda euroasiática. Hasta que no veamos signos de sentido común en lo que están haciendo en relación con Ucrania, no vemos ninguna posibilidad de que la decisión de suspender el acuerdo START pueda ser revisada o reexaminada, así manifestó Ryabkov. Es así que, previendo las solapadas jugadas de Washington, el gobierno ruso instó al Organismo Internacional para la Energía Atómica, OIEA, que vigilara el posible almacenamiento de armas occidentales cerca de las instalaciones nucleares de Ucrania, solicitud realizada por el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, en una entrevista con la agencia TASS. Por su parte, el presidente ruso acusó a los miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania al entregar armas a este país y dijo que Occidente quiere destruir a Rusia, lo que da cuenta de cómo sus gobiernos se someten a la voluntad de la Casa Blanca por encima de las necesidades de sus países y la población. Están enviando a Ucrania decenas de miles de millones de dólares. ¿Esto realmente es participar en el conflicto? Así dijo el oso en una entrevista con el canal Rosilla 1, difundida recientemente. También afirmó que sus acciones significan que están tomando parte, aunque sea de forma indirecta, de los graves delitos del régimen de Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.